Manejo de abejorros parte 2. Una vez que te hayas cerciorado que ninguna de las aplicaciones químicas, ya sea foliar, vía drench o vía riego, son dañinas para introducir la primera colmena a tu invernadero, debes considerar lo siguiente. Una colmena, o sea, una caja, eso significa una colmena, una caja como esta, está adaptada para polinizar de 1500 hasta 2000 metros cuadrados de invernadero. Se debe de instalar en algún lugar de tu invernadero donde la ventilación fluya de manera normal, es decir, que en la parte de afuera no tengas algún impedimento para que el aire esté entrando de forma continua. Si tu invernadero amerita que requieras más de 2 colmenas para la superficie, te recomiendo lo siguiente. Si tiene más de 50 metros de distancia, puedes instalar las colmenas en lugares encontrados, es decir, una la instalas en esta orilla y la otra en la orilla posterior. Esto si tu invernadero tiene, recuerda, más de 50 metros de distancia. Si no fuera así, entonces puedes instalar las colmenas necesarias solo en la orilla más ventilada de tu invernadero. La caja se debe de instalar en un lugar térmico. Se pueden usar cajas de plástico como esta, bien lavadas y desinfectadas, o se pueden usar cajas de cartón. Lo importante es que la protección que tenga tu caja de abejorros, que no se caliente por la alta temperatura que es normal dentro de los invernaderos. Hay quienes hacen instalaciones de madera muy bonitas. Estas instalaciones también funcionan siempre y cuando tengas de preferencia cartón. La altura a la que deben de ser instalados es no mayor a 50 centímetros del suelo, como está en este lugar, ¿vale? Y otra cosa que debes hacer es, lo que vaya a sostener tu caja de abejorros, debes de cubrirlo con un pegamento. Puede ser el pegamento que se ocupa para las trampas de insectos o grasa de carro. Se debe de poner en esta parte o en la parte del tubo. Esto para evitar que algunas plagas, como las hormigas, que son atraídas por el dulce de la mielecilla de los abejorros, para evitar que suban y dañen tu colmena. Otra consideración es que el lugar donde los instales, al menos 1 o 2 metros en los laterales, no debes de eliminar la hierba. Esto es para mantener más fresca el área donde se encuentra la caja de abejorros, siempre y cuando tengas cuidado de que también en esa maleza hagas las aplicaciones, principalmente las aplicaciones preventivas, las que les vas a aplicar en general a tu cultivo, también se las apliques a esa maleza y no dejarla que crezca más de 10 o 20 centímetros arriba del suelo. Si el lugar donde están instalados está muy seco o muy polvoso, te recomiendo que hagas al menos un riego por la mañana con agua directa sobre el suelo. Esto con la finalidad de incrementar la humedad relativa y hacer que el abejorro se sienta más fresco y pueda estar trabajando de manera efectiva. Toda vez que has introducido el abejorro a tu invernadero, te recomiendo que sigas polinizando de manera manual, de la forma que ya lo estés haciendo, ya sea moviendo los hilos o con una sopladora, al menos durante una semana más. Esto mientras el abejorro se va adaptando. Dentro de tu invernadero, como tiene un cambio muy brusco de ambiente, lo que va a hacer normalmente es que se va a pegar en las cortinas. Entonces, por las tardes, antes de cerrar, tienes que revisar. Si llegaras a encontrarlos aquí, es muy fácil, nada más con una misma hoja, para que no se vuelvan agresivos. Lo retiras y lo dejas que regrese a su caja original. También tienes que revisar esta parte del faldón, la parte de adentro, porque es muy común que aquí se introduzcan. Esto va a pasar en la primera semana después de la instalación. Es muy importante revisar la ventilación de la caja. Si la marca que estás introduciendo tiene estas cejas de ventilación, deben de estar siempre activas, siempre y cuando no haya ninguna restricción en algunas aplicaciones. La salida y entrada de los insectos debe de coincidir con la dirección de los surcos. En este caso, los surcos van hacia ese lado. Hacia ese lado tiene que estar la entrada y la salida de los abejorros.
Otra cosa interesante es que debes de procurar que en la parte de abajo de la caja exista una calza. Podemos usar una piedrita o podemos usar algún artefacto X para que la mielecilla del abejorro siempre se encuentre inclinada en la parte de atrás, dado que es el lugar donde está el chupón de la mielecilla con la que ellos se van a alimentar. Si quieres saber más cosas relacionadas con el manejo de los abejorros, como determinar si están haciendo o no su trabajo, en qué momento tienes que repoblar nuevamente, meter otra colmena de abejorros a tu invernadero, o qué hacer en caso de que seas agredido por un abejorro, te invito a que no te pierdas nuestro próximo video. Cerramos pedidos jueves, entregamos martes. Cotiza ya al 775-759-4343.